Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de uno de los grupos más vulnerables de la población de México. Vamos a hablar de los campesinos. Este tema consideramos es de suma importancia para este país, en virtud que a pesar de que ha venido cambiando la composición demográfica de la población rural hacia la población en zonas urbanas, la población que vive en el campo es la población donde se concentra la mayor parte de la pobreza extrema. Y es también las personas que viven en el campo los que tienen mayores carencias en términos de alimentación, en términos de educación, en términos de salud, obviamente en términos de afiliación a la seguridad social y también los que tienen menor calidad en los materiales, en techos, en pisos, en muros de las viviendas que habitan actualmente. Es por eso que hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, Tejiendo Alas, que nos va a platicar cómo ha venido trabajando con los productores agrícolas para un poco retomar la productividad de las actividades que realizan, pero también para establecer esquemas que les permitan fortalecer la producción de cada uno de los productos que van generando, llevándole mayor valor agregado. Consideramos que la población del campo, a pesar de que se encuentra en condiciones de pobreza, y en la mayor parte de ellos en pobreza extrema, tiene una gran oportunidad para que a través de programas no solamente gubernamentales, sino también de la sociedad civil organizada, puedan encontrar nuevas formas de producción, pero también nuevos esquemas de comercialización que los lleven a generar mayores oportunidades de negocio, pero también para acceder a mejores condiciones de vida. Le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuál es el porcentaje que consideran que integra la población del campo? ¿Cuáles consideran que son los retos que hoy enfrenta la población, los campesinos? ¿Cuáles también consideran que pueden ser las acciones que debemos desarrollar los ciudadanos y las acciones que deben desarrollar el gobierno para fortalecer la actividad agrícola en nuestro país? Vamos a ver qué nos contestaron. Pues más que nada yo creo que la educación en los niños y la falta de empleo pues ya en los adultos y todo lo que se refiere a la cuestión de salud, que son muy escasos o muy raquíticos los servicios de salud que ellos tienen. Hay muchos retos, por ejemplo, a la falta de transporte, de alumbrado público, de drenaje, de los servicios, que es donde afecta más y la inseguridad que existe dentro de esos. Pues yo creo que la economía, ¿no? Es lo más difícil para ellos, sobresalir y pues crecer. Sobre todo alimentación y falta de trabajo. La verdad es que les va como muy mal, se enfrentan a muchos retos, no los apoyan, no les pagan bien, son muchos retos. Pues más que nada dar un poco más de dinero o de lo que es del presupuesto, a aplicarlo más al sector rural para generar empleo y mejorar pues, la forma de vida de todo ese sector. Es una mejor distribución de los recursos de los impuestos, que no los distribuyen, simplemente ellos lo acaparan, le prometen al pueblo pero no le dan nada. Nos engañan, pues nos dan a tole con el dedo. Pues yo creo que a apoyos depende a sus necesidades. A lo mejor hacer un sondeo bien hecho, porque la verdad pueden hacer uno, pero apoyan a gente que no lo necesita. Y la gente que a lo mejor pues prácticamente vive en casas hechas de madera son las que menos se les apoya, porque a lo mejor no tienen la facilidad de acercarse con el gobierno. Yo creo que también es importante la salud, ¿no? Y poner a lo mejor hospitales para poder mejorar en ese aspecto. Pues más apoyo para ellos, apoyarlos en sus necesidades, hacer una encuesta que necesitan, en qué los pueden ayudar para salir adelante. Primeramente tendría que ver que los profesores y gobernantes sean responsables en sus cargos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la educación está por los suelos y únicamente los profesores ven sus intereses. Fíjate que sí les ayuda, sí les ayuda, pero creo que no lo suficiente.
tendrían que pagarles mejor su cosecha. Sobre todo la educación. O sea, yo creo que la educación ya en los niños desde que van empezando con otra forma de ver las cosas, ¿no? Podemos ayudar en hacer faenas dominicales, o sea, voluntarias, ¿no? Como se hacía antes un programa mitad y mitad, el gobierno pone la mitad y nosotros ponemos la otra mitad, que es la mano de obra. Pues como ciudadano que realmente te importe, porque muchas veces como ciudadano tú dices, pues a lo mejor apoyar, ¿no? Pero apoyar significa que realmente estés interesado en apoyar. La verdad, pues ahí las personas que más tienen, darles empleo, ayudarlos a que estudien, o sea, para salir adelante. Compartiendo un poco nuestros conocimientos o nuestras actividades, aunque también ese es un problema, no nos lo permiten, ¿sí? Yo en algunas ocasiones intenté, actualmente ya no, intenté participar en talleres y te lo cierran. Ciertas empresas o grupos de gobierno te dicen, no, es que tiene que hacer esto, tiene que aportar aquello, en fin, te cierran la iniciativa que tienes. Estamos hablando de uno de los grupos vulnerables de la población, como es el caso de las personas que viven y trabajan en el campo. Como pudimos observar en los testimoniales, cuando les preguntamos a las personas en la calle que viven en la Ciudad de México, porque este programa, como saben, se graba en la Ciudad de México. Por cierto, nos estábamos aquí riendo de si ya salió el sol a esta hora, porque en los testimoniales que hoy se grabaron por la mañana, pues viene ahí una leyenda que dice en vivo, pero no esos testimoniales no están en vivo. Hoy el programa sí está en vivo, más no los testimoniales que se grabaron en la mañana. Quisiera hacer esa aclaración, porque es de buen ciudadano también decir la verdad. En ese sentido, como les mencionaba y como veíamos en los testimoniales, consideramos que es importante que la población tenga muy claro que uno de los principales subsidios que lleva a cabo el gobierno federal es al campo. Pareciera que no lo conocemos y creo que entonces es importante que haya claridad de cuál es la asignación del presupuesto público para el sector agrícola de nuestro país. También nos llamaba mucho la atención que existe este sentido de solidaridad en donde lo que plantean los ciudadanos de zonas urbanas, como el caso de la Ciudad de México, es que se incremente no solamente la calidad de la educación, sino también la calidad de salud, y también hablaban de las condiciones físicas que deben de tener las viviendas. Como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez para que sigamos platicando de este tema y podamos profundizar en cuáles son las características que tiene la población en el campo. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Oye, Alfonso, un poco veíamos en los comentarios que nos hacían nuestros amigos en la calle que hay una conciencia muy clara de que las principales carencias que tiene la población están situadas fundamentalmente en la población del campo. Hoy preparamos una serie de gráficas para este programa en el que fuimos a caracterizar cuáles son las características y condiciones que viven las personas del campo para que tengamos la fotografía completa. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues platicarte, Tulio, que total de la población, 24.5 millones de personas viven en zonas rurales. De estas, 10.7 millones pertenecen a la población económicamente activa. Esto quiere decir que pertenecen a la planta laboral. Y 3.1 millones de productores son dueños de sus tierras. Ahora, esto lo que nos habla es si hoy tenemos una población de 120 millones de habitantes, lo que habla es como de manera acelerada en los últimos 30 años ha habido esta transición demográfica en donde fundamentalmente lo que se dio en los años 60, que es que las personas de las zonas rurales transitan a las zonas urbanas y como hoy ya hay una generación que ha habitado en las zonas urbanas y que ha generado familias. Entonces esto te habla ya de que la concentración fundamental, el 65% de la población hoy se encuentra en las zonas urbanas. Sí, es correcto. Y como tú bien lo comentabas, ese porcentaje, hay muchas personas que han migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas pensando en que pueden encontrar algún tipo de empleo distinto o para mejorar las condiciones que tienen en las zonas rurales. Pero yo creo que se llevan de repente una sorpresa al ver que también en la ciudad pues hay carencia de empleo y es muy difícil colocarse para trabajar. Y creo que aquí también eso lo que nos habla es de otro tema, que la desigualdad que vive en nuestro país también la podemos vivir en el campo, porque por una parte
tenemos un sector agrícola, algunos lo llaman el sector agroindustrial, que se ha convertido en exportador de los primeros lugares en productos muy determinados, como es el aguacate, como es el jitomate y algunos otros productos agrícolas, en donde claramente tienen sistemas productivos de alta eficiencia y que conlleva a que están participando en mercados internacionales de primer nivel. Pero por otra parte tenemos el sector tradicional del campo, en donde no ha tenido ni la orientación, ni la capacitación, ni tal vez los elementos tecnológicos que le permitan incrementar de manera significativa la eficiencia y su producción. Sí, como tú mencionabas, también la organización, porque aquí son pequeños productores o pequeños agricultores que ellos deben de abastecerse de los insumos para sembrar y luego cosechar y venderlo a los intermediarios, que son en gran medida los que se llevan el mayor porcentaje de ganancias de la producción que tienen los pequeños productores. Y que eso tiene que ver con una de las características del sector primario, en donde fundamentalmente el sector primario siempre es el sector en donde depende mucho de la comercialización. Cuando hablas tú de los intermediarios, se refiere a quienes comercializan esos productos. Si un poco tratáramos de visualizar cómo es la cadena de valor de la producción del campo, pues son los pequeños productores los que producen los jitomates, los aguacates, las lechugas, las coliflores. El café. Y ellos, a su vez, tienen 2 o 3 diferentes personas en diferentes eslabones, que son los que se dedican a comercializar esos productos, ya sea a las grandes cadenas de autoservicio, a los mercados tradicionales de las localidades o a los grandes mercados o centrales de abasto de las principales zonas urbanas. Y es allí en donde se va construyendo el margen de utilidad de esos productos, pero que, como bien tú lo apuntas, Alfonso, no necesariamente está siendo a favor de las familias campesinas. Es correcto, Tulio. Y aquí vemos con ese ejemplo que 2 de cada 3 personas, si nos ponen la siguiente lámina, podemos ver que 2 de cada 3 personas viven en pobreza extrema en el campo, que es uno de los problemas graves y es donde se sitúa la mayor parte de la pobreza extrema, como tú lo mencionabas en la introducción. Nada más déjame hacer una pequeña precisión. Hoy estuvimos, Poncho y yo, por ejemplo, Alfonso y yo, con los expertos que miden la pobreza urbana en el Coneval, la pobreza en Coneval, y para nuestros amigos, sé que ese tema ya lo hemos platicado en otros programas, hoy la pobreza se mide distinto, ya no se mide por nivel de ingreso, sino se mide por nivel de carencias, como yo lo decía en la introducción. Y cuando hablamos de pobreza extrema, quiere decir que son las personas y las familias que tienen grandes carencias en todas las dimensiones que ya comenté en la introducción. O sea, carencias en vivienda, en salud, en alimentación, en nutrición, en educación y en seguridad social. Entonces, cuando hablamos de pobreza extrema es que tienen carencias en todas estas dimensiones y eso me parece que es muy importante que lo conozcan nuestros amigos. Sí, y aquí continuando con lo que dice la gráfica, la pobreza en el medio rural afecta al 81% de esta población y la pobreza extrema alcanza el 55%. O sea, la mitad de la gente en pobreza extrema vive en el campo. Bueno, aquí estoy viendo la gráfica en la pantalla. Me parece un poco contradictorio, Poncho, el dato del primero y el tercero, porque dice 2 de cada 3 viven en pobreza externa, lo dice que el 55%. Yo creo que lo vamos a revisar con calma y se lo vamos a precisar en el próximo programa y en nuestras redes sociales. Alfonso, creo que también aquí lo que es relevante cuando hablamos de la pobreza en el campo, que también tiene que ver en cuál es el peso proporcional que tiene el campo en el Producto Interno Bruto, es decir, en la producción de nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues si bien es una tercera parte de la gente que vive en el campo de la población, o más de una tercera, un poquito menos de una tercera parte, perdón, de la gente que vive en el campo, la aportación que tiene con respecto al PIB, pues es muy poquitito, es casi el 7% con respecto del Producto Interno Bruto. Y ahí estamos hablando de todos los sectores que integran el campo, es decir, cuando hablamos y decíamos el tema de la desigualdad, que hay algunos sectores que son altamente eficientes y que por lo tanto compiten en los mercados internacionales versus pequeños productores que sus productos se venden en mercados locales y regionales, pues ahí se concentra todo. Ahí se concentra todo. Habría que pedirles a nuestros amigos que nos hicieran favor de que nos midieran cuál es la contribución de los pequeños productores al Producto Interno Bruto y me parece que sería muy marginal. Yo creo que es muy, muy marginal y es precisamente como que uno de los grandes. Muchos lo ven como problemática del país, pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad, porque el agro, la agroindustria, pues debe ser es uno de los pilares de todas las economías desarrolladas
y es un paso que debemos de vencer para pasar a ser una economía desarrollada. Si no tenemos resuelto la oportunidad de tener un campo eficiente y que la gente que vive en el campo tenga mayores recursos y tenga más oportunidad de tener buena educación y salud, pues yo creo que difícilmente vamos a poder vencer el tema de la pobreza y de la pobreza extrema. Y ahí me gustaría hacer una comparación. Yo sé que a veces las comparaciones son malas, pero nos permiten ilustrar. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, una de las características que contribuyeron a que se diera la unión entre los diferentes países que integran la Unión Europea tenía que ver que se mantuvieran los subsidios al campo, que hoy actualmente es una de las principales fuentes de egresos que tiene la Unión Europea, el subsidio a la producción de leche, a los principales productos. Entonces, pareciera ser que cuando hablamos de sociedades altamente industrializadas, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, ellos tienen una política que va claramente de mantener la autonomía de la producción agrícola, que es lo que conlleva a que el campo siga teniendo una actividad altamente eficiente. Sí, es correcto. Incluso en países como Colombia y como en Corea, el tema que platicamos de los pequeños productores que se organizan para hacer cadenas productivas y luego venderle ya el producto o comprar los insumos a diferentes instancias, pues es un tema que ha sido exitoso y se llaman cooperativas. Entonces funciona como una cooperativa, los pequeños productores se organizan entre ellos en una localidad, venden su producto ya como una organización a un intermediario, que es la persona que lo puede comercializar, y ese que ya les otorga un mucho mejor precio de los productos que lo que tienen actualmente. Entonces, han sido casos de éxito en Colombia y en Corea y en otros países, pero estos son países también que tienen las características parecidas a México y que han tenido éxito en esas puestas en marcha. Bueno, cabe destacar que en México también la figura de cooperativa ha existido durante muchos años y que hay algunos ejemplos exitosos de cooperativas, como por ejemplo las cooperativas que producen cemento, por ejemplo, ¿no? Esa es una cooperativa altamente exitosa. Algunas cooperativas que producen leche, por ejemplo. Sí hay casos exitosos. Me parece que la figura tiene que ver más bien con que la organización, en cómo está distribuida y en cómo están generando valores agregados a través de estos grupos de organización, pues conlleva al éxito en ese sentido. Yo de lo que hablaba, sí existen esas cooperativas, pero yo de lo que hablaba es que los pequeños productores del campo, esto sí, perfecto, el tema de la leche, pero por ejemplo, productores de aguacate, productores de papa, porque le venden a empresas grandes y transnacionales en México, que se organizan para que pudieran hacer un frente común que les permitiera tener mayor fortaleza para poder ellos vender su producto con mayor precio. Hoy hay un concepto que utilizan mucho las organizaciones de la sociedad civil, que le hablan del tema del comercio justo. Y ahí lo que plantean es de que se elimine la intermediación y que sean los productores los que ofrezcan directamente a los consumidores sus productos y que eso conlleva a incrementar la riqueza y la capacidad de producción de estos pequeños productores. Ahora, otro tema es que, por ejemplo, como lo vemos en la lámina que tenemos, es que el 25% de la población del campo es analfabeta. Yo creo que también ahí tenemos una oportunidad, y ahí cuando hablamos de las carencias que tiene la gente que vive en zonas rurales, pues precisamente es esta una de las que mayor peso tienen, porque pues cómo podríamos, si bien la gente que vive en el campo tiene conocimientos muy precisos de la zona en la que puede plantar sus productos y la que domina el clima y en la que puede hacer mejor las cosas, pues el tema del alfabetismo yo creo que sí es un tema que tiene un límite y los limita para poder sobresalir y poder ser mucho más exitosos en lo que pueden hacer. Por ejemplo, temas de capacitación y todo ese rollo, si son analfabetas, pues difícilmente van a poder tener acceso a textos que les van a permitir ser mucho mejor en su labor. También me llama mucho la atención que cuando estuvimos preparando el programa nos referíamos a cómo se ha venido envejeciendo la población agrícola en nuestro país. La población del campo, si comparáramos y si nos centráramos en los rangos de edad de la población económicamente activa, y ahorita nos comentas, Poncho, cómo claramente el campo ha venido envejeciendo a las familias, cómo las familias, como decíamos, en esta transición demográfica del campo hacia las ciudades, cómo nos están renovando, y eso me parece que es un asunto de prioridad de cómo se va
a sustentar la producción agrícola en los próximos años. ¿Qué nos puedes platicar de los rangos de edad de las personas que están en la población económicamente activa y que se dedican a actividades agrícolas, Alfonso? Pues mira, haciendo una comparación, por ejemplo, el promedio de la población económicamente activa es de 38 años y en el campo es de 55 años. O sea, sí vemos ahí una brecha bastante grande entre la gente que trabaja en las ciudades, que es mucho más joven, y el promedio de la gente que trabaja en el campo, pues que vemos que es de 55 años. También podemos ver que el 23% de la población que trabaja en el campo tiene de 26 a 45 años, y pues esas son las cifras que traemos. Además de que casi el 60% de los productores agropecuarios tiene más de 60 años. Pues ese es un gran tema que se tiene que reflexionar en los que diseñan políticas públicas que están relacionadas con el campo, porque bueno, insisto, ahí, como ustedes saben, en los próximos 20 años, el segmento de la población que tiene más de 65 años de edad va a ser considerado como la parte más importante de la pirámide, y eso quiere decir que el bono demográfico de nuestro país, que hoy está situado en las personas que tienen menos de 25 años de edad, pues va a tener este cambio. Y esto nos habla de una manera importante, porque la otra pregunta que tendríamos que hacernos cuando estamos hablando de las condiciones socioeconómicas de esa población, si decimos que este es el grupo de la población que tiene menos acceso a la seguridad social, y si estamos hablando que el 60% de la población del campo tiene más de 60 años de edad, pues eso lo que significa es que no tienen derecho a una pensión digna. Eso lo que significa que las personas que tienen más de 60 años de edad, por la misma naturaleza, están más propensos a tener mayores enfermedades. Y eso también de lo que nos habla, y ese dato no lo tenemos hoy, pero de cuál será la esperanza de vida que tiene la población en el campo. Entonces ahí nos parece en donde se requieren hacer políticas públicas que atiendan con toda oportunidad, igualdad de condiciones y de oportunidades para estas personas en ese sentido. No, igualmente, Tulio, también comentar que ya lo comentaste al principio del programa, pero que la población que vive en zonas rurales pues es la población más vulnerable, y entonces tenemos problemas que de ahí se desprenden de otras poblaciones vulnerables, como son ya más específicas y pequeñas, son pues, a los adultos mayores, a los migrantes, a las mujeres solteras, a muchos de los ya segmento de las personas como más específico de atención de problemas de gente vulnerable. Y en la última gráfica, pues aquí tenemos que el 24% de las unidades de producción que viven en el agro, pues tienen problemas de vejez, como ya lo mencionábamos, de enfermedades o de invalidez, y como tú ya decías, pues es muy difícil de atender estas personas que viven en esas poblaciones, pues porque no tenemos una red de protección que los cobije cuando empiezan a tener este tipo de situaciones. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Amigos, antes de que me despidas, Tulio, yo quiero decirles a mis amigos del que nos ven que el próximo miércoles es cumpleaños de nuestro conductor Tulio Vázquez, y pues yo aquí le quisiera dar un abrazo y no cantar las mañanitas, pues ya no tenemos tiempo, pero sí de parte de todo el equipo de producción, muchísimas felicidades por esos 43 añotes, Tulio. Pues muchas gracias, Alfonso, y gracias por soportarnos aquí todos los lunes en este programa. Pues yo nada más me quedo con la reflexión, como bien tú lo apuntabas, el campo, la gente que vive en el campo, los pobladores agrícolas, son las personas más vulnerables. Y nos parece que es de justicia, que es de igualdad de oportunidades, que también nos concentremos y asumamos como prioridad la atención a esas necesidades que tiene ese grupo de la población, y que claramente hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de desarrollo económico, y hay oportunidades fundamentalmente para que esas familias tengan mejor calidad de vida. Alfonso, nos vemos en la próxima. Buenas noches. Vamos a hacer un corte y regresamos con Dinora Garza de Tejiendo Alas para seguir platicando de estos temas. Regresamos. ¿Está bien? Sí. Yo soy Dinora García Zárate, soy presidenta de la Asociación Tejiendo Alas. Nos dedicamos a la generación de autoempleo para personas en situación de vulnerabilidad
En este caso estamos haciendo el proyecto de mecanización y capacitación para la zona de Xochimilco y pues consiste en 2 fases. Capacitar a todos los agricultores y productores en el tema de agroecología, figuras jurídicas asociativas, comercialización, huertos familiares para todas las personas que viven en una zona urbana. En el tema de mecanización es dotar de maquinaria a personas que ya están produciendo y que a través de esta mecanización pues se les va a facilitar todo el trabajo diario que requiere pues un esfuerzo físico, y con esto se va a estar incrementando el porcentaje de trabajo que van a estar realizando día con día cada uno de ellos. Llegaron a la comunidad a explicarnos un proyecto que traían en manos con respecto a la capacitación y a la mecanización que tenían para la comunidad. Fue como pudimos tener contacto, nos reunimos, comentamos y optamos por participar con el proyecto. Mi nombre es Rosa María Páez, soy la coordinadora operativa del proyecto. Se hizo un análisis documental y demográfico de las necesidades de Xochimilco, y al cruzarse estos datos cualitativos y cuantitativos se obtuvo como resultado pues esta propuesta. Los temarios se diseñaron a través de reuniones que se tuvieron con comités de cada uno de los parajes, de cada uno de los pueblos de la zona cerril. Pues fue muy importante para ellos el desarrollo de este proyecto y que los contemplaran, sobre todo en la zona de San Gregorio, porque para ellos fue como un seguimiento de lo que ya habían tenido algunas capacitaciones de agroecología. Entonces, pues es muy importante, ¿no?, este tipo de proyectos, y que las asociaciones pues miren hacia la zona lacustre de Xochimilco, porque hace falta su recuperación. Ellos están muy contentos también con los temas agroecológicos, sin embargo se hace mucho la parte de la práctica, y eso pues ya también les corresponde a ellos. El problema es cómo, pues por ejemplo, la plaga, pues ya sabemos qué aplicarle y ya produzca mejor la planta. En estos cursos se trata precisamente eso, como producir una hortaliza libre de agroquímicos. Yo creo que en base a los cursos es enfocar todo eso a la producción, y claro que tiene que dar resultados. Sí, estos cursos son importantes porque ya va uno conociendo cómo salir más al mercado. Va agarrando conocimiento dado al curso que te están dando. Aquí en estos cursos es lo que estamos aprendiendo, ¿no? De que a través de la organización, del consenso, de la plática, del aprendizaje, podemos tener logros. Es para eso que nos están sirviendo estos cursos. Estamos hablando de cómo podemos participar en atender de manera mucho más oportuna y eficaz a la población agrícola de nuestro país. Como pudieron observar en el video que acabamos de observar, valga la redundancia, hoy tenemos como invitada a una organización de la sociedad civil, Tejiendo Alas, que ha venido trabajando hoy sobre todo en la comunidad de Xochimilco, que es una zona agrícola que se encuentra dentro de la Ciudad de México, para darle orientación, capacitación, que permita generar valor agregado a los productos que llevan a cabo en esas comunidades, y que eso conlleve no solamente a que tengan un mayor éxito en el negocio que llevan a cabo, sino también a mejorar de manera sustancial la calidad de vida de las familias que participan en esas comunidades. Es por eso que hoy hemos invitado a Dinora García, que es la presidenta de Tejiendo Alas. Dinora, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Para que nos platique cómo han trabajado, cómo podemos fortalecer desde el punto de vista los ciudadanos a las comunidades agrícolas de nuestro país. Para empezar, Dinora, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, para mí ser un buen ciudadano es ser una persona que tiene responsabilidad y corresponsabilidad, que busca el bien común y que está trabajando día a día, no nada más por sus propios intereses, sino que va más allá, simplemente con sus vecinos, con su comunidad, y que busca cómo incidir y cómo participar en las decisiones de nuestro país.
Dinora, tú actualmente eres la presidenta de Tejiendo Alas. Así es. Platícanos cómo nació esta idea, cómo ha venido evolucionando el trabajo de Tejiendo Alas y cuál es el objetivo y la misión fundamental que pretenden alcanzar. Bueno, esta idea surge en el 2012. Yo trabajaba como consultora de negocios, de pymes específicamente, en una empresa internacional y detecté la necesidad de que diferentes personas y comercios familiares tuvieran y contaran con este tipo de capacitaciones, donde pues conocieran cómo debía estar su administración, cómo se podía fortalecer y cómo podían mejorar ellos los ingresos que obtenían a través de una formalización de sus negocios. En México contamos con un número importante de empresas familiares, de micro, pequeñas y medianas empresas, pero que lamentablemente pierden en poco tiempo lo que invirtieron por una mala administración y por no conocer a fondo qué es lo que tenían que hacer para lograr el éxito. Entonces, de ahí surge la idea de fundar Tejiendo Alas, de crearlo como una empresa, como una asociación que da consultoría y apoyo a grupos vulnerados. En algunas ocasiones se les llama grupos vulnerables, pero somos la sociedad quien vulnera esos grupos. ¿Y cuál es la diferencia entre grupos vulnerados y grupos vulnerables? Estás discriminando al decir grupos vulnerables, los haces creer a la gente que por el solo hecho de ser un adulto mayor, por ser una persona con discapacidad, ya está en una condición que es rechazada por la sociedad. Y no es así. Nosotros como mayoría podemos discriminar a ciertos grupos y al final todos podemos pertenecer a un grupo de vulnerable o vulnerado dentro de la sociedad. Por ejemplo, todos vamos a llegar, si bien nos va a hacer adultos mayores, entonces podremos tener ciertas necesidades por la condición que tenemos en cuanto a la edad. Hay personas que sufren de multidiscriminación porque son mujeres, son indígenas y son adultas mayores. Entonces esos son grupos vulnerados por la sociedad. ¿Y cómo ha venido evolucionando el trabajo de Tejiendo Alas? Empezamos con proyectos, bueno, todo Tejiendo Alas tiene que ver con generación de proyectos para autoempleo. Creemos fielmente en la corresponsabilidad, en no ser una asociación asistencialista en la que únicamente esté otorgando pues apoyos sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros sí esperamos de la gente que se compromete con nosotros un cambio, que ellos adopten los proyectos que nosotros tenemos y que los puedan llevar a largo plazo, que no solamente sea por un año que puedan mejorar su calidad de vida, sino que sea algo que realmente incida y que puedan a través de ello pues tengan con Tejiendo Alas una plataforma. Entonces, pues eso es lo que principalmente nosotros buscamos, ¿no? Que haya esa corresponsabilidad con la gente. Empezamos con un proyecto de reciclado textil para mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia doméstica. Fue un gran reto porque no nos presentamos nada más en la cuestión económica, sino también el tema legal en México es algo muy difícil y que no solamente son violentadas dentro de su familia, sino son violentadas por el sistema de justicia que existe en México. ¿En qué sentido son violentadas, Dinora? ¿Cómo podemos describir esa violencia que tienen bajo el sistema legal? Bueno, en el caso de una persona en específico que le estuvimos dando acompañamiento, en el Ministerio Público llegó a presentar su denuncia de que había sido, pues le intentó atropellar la persona con la que vivía, se separó un año antes, pero la intentó atropellar en la calle. Llegamos al Ministerio Público y en el Ministerio Público le dijeron, señora, no se preocupe, trate de conciliar con su pareja, es algo que pasa todos los días, es algo común. La sentaron en el mismo lugar y pues al tener una comunicación ya totalmente rota con esa persona y al sentirse pues vulnerable frente a él, eso era lo último que tenían que haber hecho, porque ya no era una situación que se pudiera arreglar. Entonces nos comentó el Ministerio Público que no era el único caso, que más o menos son 150 casos los que le llegan al día y que pues era un tema menor, porque finalmente ella después iba a tomar la decisión de regresar con él.
y eso pues finalmente no le competía al Ministerio Público decidir, él estaba para brindar justicia y para que se documentara lo que había pasado, ¿no? Posteriormente se perdió el acta del médico legista, donde se vio lo que había sufrido esta mujer, y bueno, el proceso aún no concluye. Él todavía comparte la patria potestad después de haber intentado matar a la mujer, entonces pues esa es la violencia que se sufre, ¿no? Está pagando abogados, es un sistema bastante complejo el proceso por el que tienen que pasar estas mujeres. Tirona, retomando el tema de la conversación del día de hoy. Ustedes, como pudimos ver en el video, están trabajando con una comunidad o con varias comunidades agrícolas en la Ciudad de México, en Xochimilco sobre todo, en donde lo que pretenden es incrementar la capacidad de producción de estas comunidades, pero también darle valor agregado. Primero nos gustaría que nos platicaras cómo ha sido la experiencia que tiene Tejiendo Alas trabajando con los productores agrícolas de nuestro país. Pues ha sido una experiencia enriquecedora, ya que pues a lo lejos podemos ver una situación en la que el campo es importante, como lo veíamos en las entrevistas que nos presentaron hace unos minutos. Todo el mundo habla de apoyar al campo, de que tengan más apoyos del gobierno, pero no nos damos cuenta de las pequeñas acciones que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Y quizá ahorita retome tu pregunta del buen ciudadano. Un buen ciudadano para mí también consume lo local, consume lo que se produce en su comunidad y apoya el desarrollo de estos pequeños productores. Paga un precio justo. Nos damos cuenta muchas veces que en México estamos acostumbrados a regatear, a ofertar, y eso no lo hacemos en un centro comercial, ¿no? Entonces sí es preocupante cuando vemos a personas que quieren pagar menos y no se dan cuenta del gran trabajo que realizan estos productores, estos agricultores para poder tener una cosecha. Están pues en contra del clima, que es algo que no pueden controlar, y pues esto puede afectar sus cosechas, ¿no? Entonces, nosotros empezamos este proyecto trabajando directamente en Xochimilco. Poca gente conoce que existe una zona agrícola dentro del Distrito Federal, puede ser muy difícil de que se considere, pero existe, y existe no nada más, se considera Xochimilco como una parte turística, donde van pues a las trajineras, se conoce que existe un vivero muy importante, pero no conocemos que hay una zona agrícola muy importante y que es de vital importancia en materia ambiental para el Distrito Federal. ¿Y cuál ha sido el trabajo que han realizado ustedes con los productores agrícolas? Platícale a nuestros amigos con una manera muy sencilla, de manera muy descriptiva, ¿qué es lo que han hecho ustedes con estas comunidades agrícolas? Inicialmente hicimos un diagnóstico para evaluar cómo estaban las diferentes comunidades, ya que no todas están no tienen la misma base. Algunas ya habían recibido algún tipo de capacitación en temas de agroecología, otras en materia de comercialización. Entonces, identificamos las necesidades de la población para después poder hacer una propuesta en cuanto a capacitación. Por otro lado, también brindamos mecanización, que esto consistía en otorgar maquinaria específica para simplificar el trabajo de los productores, ya que muchos siguen utilizando la yunta y esto hace que su trabajo pues sea más pesado físicamente hablando y que también tarde más tiempo en labrar el campo. Entonces tuvimos esos dos componentes, por un lado mecanización y por el otro lado capacitación. Nos dedicamos también no solo a la zona rural, sino también a la zona urbana. El proyecto fue un proyecto de alto impacto para esa zona. El apoyo de los productores fue muy bueno. Nos recibieron pues con cierto escepticismo, como ocurre algunas veces, de qué va a pasar, cuáles son los fines, ustedes quiénes son y cuál es el interés de Tejiendo Alas de tener un proyecto directamente con los agricultores. Entonces identificamos que ya existen líderes, que ya hay una organización con los productores y que esto facilita el trabajo. Sin embargo, los productores no estaban agrupados como la zona de Xochimilco, la zona agrícola de Xochimilco, sino estaban por pueblos. Algunos eran los parajes, otros eran de la zona cerril y otros de la zona lacustre.
Entonces, una aportación que tuvo Tejiendo Alas en este proyecto es generar una comunicación entre ellos y darnos cuenta que es un ecosistema donde lo que pasa en la zona cerril puede afectar a la zona lacustre. Hablando simplemente del tema del agua, si se contamina en la parte cerril, esa agua se vierte por diferentes ríos o por la misma tierra y contamina a la zona lacustre. Entonces, cosas tan pequeñas se pueden ir identificando y ellos se dieron cuenta que si trabajan en equipo, pues pueden lograr mucho más, que sean escuchados por el gobierno, pero también que ellos cuenten con más apoyos para lograr sus propósitos comunes. Si tuvieras que tomar una fotografía y la compararas de cómo estaban los productores agrícolas, ya sé que ya nos mencionaste ahorita de la intercomunicación y la interrelación entre los diferentes pueblos que integran estas comunidades, pero si tuvieras que tomar una fotografía de cómo estaban antes y cómo están hoy, ¿qué podrías decirnos acerca de eso? Bueno, no tiene un año que empezamos el proyecto, lo empezamos en diciembre del 2014. Quizás sería muy precipitado decirte de algún resultado de alto impacto, pero sí puedo identificar varias cosas. Una, ellos se dieron cuenta que los impuestos que ellos pagan son lo que genera proyectos, porque al final los recursos que se otorgan para el campo son de lo mismo que generan ellos. Entonces, esa identificación de que no se tienen que esperar a que alguien dé una dádiva tratando de ser bondadoso en una campaña política, es un gran logro, porque ya ellos están en un nivel de exigencia y de rendición de cuentas que también se dieron cuenta, y eso es algo muy importante, porque muchas veces estaban acostumbrados a que les prometían un tractor a cada una de las comunidades y llegaba el tractor y ese tractor paseaba por 1, 2, 3 comunidades para la fotografía que se tenían que tomar y no regresaban. Entonces ya les habían pedido documentos, ya les habían pedido ciertas cosas y el beneficio no llegaba. Entonces también esa confianza que tienen ahora con Tejiendo Alas, creo que es algo pues invaluable, porque lo que no les llegamos a prometer, les llegamos a decir que queríamos trabajar con ellos y que quienes cumplían ciertos requisitos pues iban a estar totalmente bienvenidos, ¿no? Entonces creo que esa confianza, pero también ese empoderamiento de quiénes son ellos y lo que pueden lograr, fue algo muy bueno. También el tema del medio ambiente. Ellos saben que Xochimilco es parte importante para la capital. Si no existiera ese humedal de Xochimilco, la temperatura de la Ciudad de México incrementaría en 2 grados centígrados. Entonces sí es un tema bastante importante y creo que también pues el tema político juega una parte importante en esto, porque si desaparece esa zona, van a empezar a haber construcciones, algún desarrollo inmobiliario que puede ser benéfico, pero pues tampoco hay una salida para Xochimilco, solamente está el periférico, que sería un caos total generar pues una zona de desarrollo en Xochimilco, pero por otro lado la afectación que tendríamos sería muy alta. El costo que estaríamos pagando en cuanto a medio ambiente sería muy alto. Entonces, por eso es muy importante mantener a los productores, pero sobre todo activar las zonas que se pueden activar en Xochimilco. Veíamos también en el video, que aquí pusimos nada más un extracto, porque es un video muy largo que documenta el trabajo que han venido realizando, que no solamente están trabajando con las comunidades para reactivar la actividad productiva en el campo, sino también para poder transformar y generar esa transferencia de conocimiento a ciudadanos como tú, como yo, como los que nos ven, para que se genere una cultura de huertos urbanos y que eso también contribuya al autoconsumo, al comercio justo, a lo que sería la producción de alimentos orgánicos. ¿Qué nos puedes platicar respecto al trabajo de Tejiendo Alas con respecto a la generación de huertos urbanos? Ok, la parte de huertos urbanos es una parte muy amigable, que fue muy bonito llegar pues con la gente que no tiene un terreno, un espacio para producir como los agricultores, pero que también tenía una necesidad latente, que era tener alimentos en un bajo costo y que fueran saludables.
muchas veces las personas que tienen menos recursos son las que se alimentan peor y las que destinan el poco recurso que tienen para comprar productos, ya sea una Coca-Cola, Sabritas o cualquier tipo de alimento chatarra que nos va afectando muchísimo, ¿no? Entonces, este proyecto, en cuanto a huertos urbanos y familiares, tuvo un impacto directamente en jefas y jefes de familia. Nos dimos cuenta que también hay hombres que se encargan de sus hijos, que también son jefes de familia que están solos y que tenían esa necesidad, por eso los incluimos. No lo hicimos nada más para mujeres, sino también tuvimos esa visión incluyente. Entregamos 64 macetas para cada una de estas familias. Estas macetas contenían diferentes tipos de hortalizas. Ahorita ya, pues algunos nos están enseñando sus fotografías que ya tienen betabeles, que ya tienen jitomates. Entonces, todo eso lo utilizan para su consumo diario y con eso tienen un beneficio económico, pero también tienen un beneficio en salud. Estuvimos hace poco reunidos con personas que se dedican a ver el futuro de las ciudades en el mundo y una de las características que están planteando es que se tienen que desarrollar en las construcciones verticales, es decir, en los edificios, que haya huertos urbanos y que esto contribuya al autoconsumo. Entonces quiere decir que no solamente en las zonas agrícolas, sino también en las zonas urbanas de las grandes metrópolis de todo el mundo, se tenga considerado un espacio como los balcones, que en lugar de ser unas zonas en donde son estéticamente muy bonitos, pero que en términos de utilidad y en términos de ocupación es completamente marginal, que ahí las personas pueden llevar a cabo sus huertos urbanos, entonces puedan generar las manzanas que llevan sus hijos a la escuela, la lechuga que comen en la ensalada durante la comida o durante la cena, y entonces que eso contribuya a mejorar el autoconsumo. Me gustaría también preguntarte, porque creo que cuando platicábamos con Alfonso en la sección previa a tu entrevista, platicábamos de que la intermediación es uno de los factores que le pega directamente a las familias de los productores agrícolas. En este proceso de intervención que hicieron en Xochimilco, ¿cómo trabajaron con ellos para eliminar o al menos mejorar la capacidad de negociación de los productores agrícolas con los intermediarios? Ok, les hablamos un poco de las ventas consolidadas, de sumar esfuerzos y sumar algunos productos para que pudieran ofertar, porque muchas veces los que los adquieren les castigan el precio porque no tienen la capacidad de vender en toneladas, ¿no? Por ejemplo, como es en la central de abastos, no tienen esa capacidad porque son pequeños productores. Entonces, también lo que nosotros les propusimos es que ellos fueran transformadores. Quizá los proyectos que tienen ahorita diferentes instituciones del campo ya no son suficientes o ya no son para ellos porque ya tienen la parte de mecanización o ya tienen la parte de capacitación. Ahora lo que necesitan son máquinas que transformen sus productos. En la zona de Tulyehualco es una de las más importantes productoras de amaranto. Ellos ya cuentan con cooperativas que están procesando sus productos, están procesando amaranto, hacen galletas, hacen unos tamales buenísimos de amaranto, atole de amaranto, cosas que estando ya se nos tan antojaron cerca, porque ya son casi las 10 de la noche, sí, y claro. ya está entrando el hambre. No, los vamos a llevar para que los conozcan. Entonces ellos ya pueden tener un poder adquisitivo mayor porque están transformando sus productos. Entonces ya no lo llevan a un intermediario para que él comercialice y se gane mucho más que los que trabajaron en el campo, ¿no? También hay una cerveza que está hecha pues de manera artesanal y que también contiene amaranto. Entonces creo que hay algunos, como les decía al principio, hicimos ese diagnóstico y nos dimos cuenta cuáles eran las necesidades. Ellos ya tienen un tema bastante avanzado, pero hay otros que se dedican solamente a producir, pero no lo comercializan y obtienen un ingreso alto, ¿no? Sino a las personas que llegan, les venden su producto y muchas veces también pues están estas malas prácticas de comercio, ¿no? De voy contigo, tú me lo vendes en 5 pesos, voy con el otro y le digo que tú me lo vendes en 4.50 y así van castigando demasiado el ingreso que puede obtener un productor. Pero en los proyectos en los que has participado como sociedad civil, te conocemos que has participado en otros proyectos, siempre has hablado tú de que las intervenciones que se hagan a través de la sociedad civil organizada, es decir, a través de las organizaciones de la sociedad civil, también generen
este sentimiento de confianza que ya nos platicaste ahorita, pero también de corresponsabilidad por parte de las personas que están participando en los proyectos como sujetos de la intervención. Platícanos cómo han logrado que asuman esa corresponsabilidad, en este caso, en las comunidades agrícolas. Bueno, específicamente el tema de corresponsabilidad se da cuando les decimos que nosotros les vamos a brindar una capacitación, pero ellos tienen que asistir al 100% de las capacitaciones. Los hacemos conscientes de que el lugar que están ocupando ellos lo podría estar ocupando otra persona y que si ellos, porque es gratis en este momento, no lo aprovechan, pues preferimos dárselo a otra persona que sí pueda aprovecharlo. Y eso lo llevamos a diferentes temas, ¿no? Como empezamos a caminar por los diferentes, donde están las chinampas, y nos dimos cuenta de que hay cierto grado de contaminación. Bueno, un alto grado de contaminación en esa zona. Preguntamos cuál era la causa, si era que ellos mismos tiraban basura o por qué pasaba eso, ¿no? Nos comentaron que hay una zona industrial que no debería estar ahí y que sus desechos pues los echa al río, ¿no? Entonces eso afecta demasiado la producción agrícola, porque ya por más que ellos hagan su producción libre de químicos y de pesticidas y todos esos productos, pues el agua está contaminada, entonces pues eso afecta directamente a la población. Lo que platicamos con ellos del tema de corresponsabilidad era que se unieran y que generaran pues algún tipo de trabajo con la delegación para que se hiciera responsable de esas acciones por parte de las industrias que están establecidas en esa zona. Entonces ellos empezaron a involucrar en esos temas de manera directa y esa es la corresponsabilidad que ellos tienen con su comunidad, porque efectivamente eso va a beneficiar a todos los demás. Dinora, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos como siempre el trabajo que realizas tú como buena ciudadana y el trabajo que realiza Tejiendo Alas. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en Xochimilco. Pues ya está aquí la invitación. ¿Cómo la gente que quiera participar con Tejiendo Alas se puede comunicar? Tenemos la página de Facebook que se llama Tejiendo Alas, Twitter Tejiendo_Alas, y nuestras oficinas están en Medellín, número 32, muy cerca de las Cibeles. Nos pueden mandar un correo electrónico a dinora@tejiendoalas.org. Pues amigos, muchas gracias. Nos quedamos con la reflexión de que tenemos que como ciudadanos trabajar todos los días para que las personas que viven en el campo tengan el acceso a las condiciones mínimas, lo que se ha denominado como el piso mínimo que debe tener cualquier ciudadano. Y trabajos como Tejiendo Alas, en donde conllevan a que fortalezcan la capacidad productiva de las comunidades, a generar confianza, a tener la capacidad de darle una forma distinta a los productos, en donde los campesinos tengan la capacidad de saber cómo ponerle un precio justo a sus productos, es parte de esa transformación que tiene que vivir el campo mexicano. Nos vemos en la próxima semana y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.